Libro de Génesis capítulo 12. Gloria a Dios. Génesis capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 3 y vamos a orar. ¿Ya lo tienen todos? Dice así la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has amado con amor eterno, Señor. Porque más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque merecíamos la muerte. Éramos el pabilo que humeaba, éramos la caña a punto de ser quebrada, pero tú no nos quebraste, mi Señor, ni nos apagaste, sino que nos diste vida cuando estábamos muertos, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por haberte revelado a aquellos que no te buscábamos, que no preguntábamos por ti, que no merecíamos nada bueno, Señor. Gracias, porque nos has dado vida eterna, Señor. Nos has dado a tu Hijo Jesucristo, nos has dado al Espíritu Santo, nos has dado entendimiento en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Gracias, Señor. Padre, en esta hora vamos a meditar en tu palabra. Como siempre nos humillamos delante de ti, Señor, sabiendo que todo está en ti, Padre, que la sabiduría viene de ti, que toda gracia nos es dada de lo alto, mi Señor. Danos sabiduría, Padre, danos entendimiento. Queremos conocerte cada día más, queremos adorarte en espíritu y en verdad, servirte en espíritu y en verdad, Padre. Ayúdanos, Señor. Seguimos pidiendo por tu iglesia, Padre, para que nos sigas perfeccionando y llevando a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tema estamos viendo, hermanos? Dicen que la carrera. Hace una semana iniciamos en los domingos un tema que se llama Canaán, la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tema estamos viendo? Canaán, la tierra prometida. ¿Qué es Canaán, hermano? Diga, es la vida en Cristo. ¿Qué es Canaán? Es la vida en Cristo. Cuando alguien viene realmente a Cristo, entra a Canaán, diga, entra a Canaán. Nace de nuevo, entra a la vida espiritual. Es alguien que ya no anda en la carne, anda en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Es alguien que ya no anda en sus pensamientos del mundo, anda en los pensamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es alguien que puede discernir en las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Es alguien que tiene un corazón ya nuevo, un espíritu nuevo. Es alguien que es guiado por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Es alguien que ya ve el reino y está dentro del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿el pueblo de Israel entró a Canaán? Diga, literalmente sí, pero espiritualmente jamás entró. Va a haber gente, hermano, que va a estar en una iglesia cristiana, se va a decir cristiano, se va a decir seguidor de Cristo, va a tener cierto conocimiento de la palabra, pero va a estar fuera del reino de Dios. No ha entrado a Canaán, no ha venido a Cristo. ¿Se acuerda usted qué le decía Cristo a los fariseos que decían ser del pueblo de Dios? ¿Qué les decía? Ustedes están muertos. ¿Cómo estaban? Muertos. ¿Habían entrado al reino de Dios? No. Ustedes son guías ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo estaban espiritualmente? Ahí nos damos cuenta, hermano, de alguien que ha entrado al reino de Dios y de alguien que está fuera del reino de Dios. Cuando alguien está muerto espiritualmente, su corazón, ¿dónde está? Diga, ama al mundo, ama las riquezas de este mundo, ama los deleites de este mundo. Es gobernado por Satanás, es gobernado por el pecado. Y todos sus pensamientos y los deseos de su corazón están inclinados hacia el mal. ¿Cuántos dicen amén? Los fariseos estaban ciegos, no podían ver el reino que estaba delante de ellos. Cristo les decía, yo soy. Estás buscando el camino, yo soy. Estás buscando la puerta, yo soy. Estás buscando la justificación de tus pecados, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo estaban los fariseos? Estaban ciegos.
Entonces, hoy nos damos cuenta que mucha gente dice ser pueblo de Dios, pero espiritualmente está muerto, está ciego y es esclavo del pecado. No ha entrado al reino de Dios. ¿Cuántos ya están en Canaán? Bueno, por lo menos 2 ya hay aquí. ¿Cuántos ya están en Canaán? Ahora, ¿cómo entramos a Canaán? Diga, por la fe en mi Señor Jesucristo. Cuando alguien cree en el Señor Jesucristo de todo su corazón, puede entender quién es Jesucristo y le ha sido dado el don del arrepentimiento. En ese momento, cuando él cree de todo su corazón y confiesa que Jesucristo es el Señor, en ese momento esa persona nace de nuevo y ha entrado al reino de Dios. Ha entrado a la tierra prometida que es Canaán. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe que es una persona bienaventurada, bendecida, que tiene la paz de Cristo, que tiene el gozo del Espíritu Santo, que tiene vida eterna, que tiene promesas, que tiene la guianza del Espíritu, la fortaleza de Dios, las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y todo el que no ha entrado a Canaán está esperando la bendición de Dios, es una persona que reclama, es una persona que vive con miedo, con angustia, no cree ser salvo, tiene dudas, es incrédulo porque no ha entrado a la tierra de Canaán. Vamos a ver otro tema el día de hoy en Deuteronomio capítulo 9, versículo 1. Y vamos a ver otra evidencia de los que han entrado a Canaán. ¿Cómo saber si realmente ya entré a la tierra de Canaán o estoy como los fariseos, los de Israel, que decían ser pueblo de Dios y no eran pueblo de Dios? Deuteronomio capítulo 9. Dice así: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán. ¿Hacia dónde iban a pasar? Pero ¿hacia dónde iban a pasar? Iban a pasar por el Jordán, pero iban a pasar a la tierra prometida, a Canaán, para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Aquí, cuando habla de estas naciones, en ese tiempo era literal que eran pueblos de gran número, con armas, y que eran más fuertes que Israel. ¿Cuántos entienden esto? Era un ejército más fuerte que Israel, hablándolo literalmente. Espiritualmente, ¿cuántos saben que el pecado es más fuerte que el hombre? Porque ahí representa el pecado, después vamos a ver ese tema. ¿Cuántos saben que el hombre es imposible zafarse de la esclavitud, de la droga, del vino, de la inmoralidad? ¿Cuántos saben que es imposible para el hombre en sus fuerzas? ¿Qué se necesita para que un hombre sea libertado del vicio, de la inmoralidad, de la pornografía, de la fornicación? Diga, el poder de Dios. Hermano, la salvación no está en el hombre, la salvación está en Dios. Hoy se está enseñando que el hombre tiene la capacidad de venir a Cristo, que el hombre tiene la capacidad de decidir si lo acepta o no lo acepta. En el hombre, diga, no hay nada. En el hombre no hay nada. Aunque la Biblia le dice al hombre, tienes que creer, el hombre le dice, ayúdame en mi incredulidad, le decía un hombre a Cristo. ¿Sí se acuerda usted? ¿Por qué le decía ese hombre a Cristo así? Porque en el hombre no está la capacidad de poder creer, de poder arrepentirse, de poder venir a Cristo, de poder dejar su pecado. En el hombre no está la capacidad, el poder está en Dios. Y por eso vamos a ver hoy este tema, que cuando Dios en su gracia y misericordia permite a alguien ser libertado del pecado y trasladado al Canaán, Dios quiere que reconozcamos que la salvación viene de Él y que toda la gloria es para Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí van a pasar a la tierra de Canaán y dice, vas a entrar a desposeer a naciones que más numerosas, más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Nada más, fíjese nada más. Un pueblo grande, alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy, ponga atención, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor. A ver, ¿cuántos entendemos que es por medio del Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Hermano, ¿cuántos de aquí están batallando en algún área de su vida? Honestamente, ¿cuándo crees que tú vas a poder vencer esa área?
Nunca. Pero si te humillas delante de Dios, si te humillas, clamas y confías que Él lo va a hacer, vas a poder. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría, hermano, pasa quejándose. Creo que no soy hijo de Dios. Yo no puedo dejar esto, hermano. Y yo les hago una pregunta. ¿Y te has humillado? ¿Y has confiado en lo que dice la palabra, que no es con tu fuerza, sino con su Espíritu Santo? ¿Lo has leído, lo has confiado y confías y te humillas delante de ese Dios? Porque tienes que ver el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nada está en el hombre. Todo viene del Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto. Amén. Entonces dice así. Luego dice el 4. Cuando ya hayas entrado, porque aquí dice, no pienses en tu corazón, cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti. ¿Quién los va a echar delante de mí? Dios. Diga, no vayas a decir, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Ponga atención. Aquí, esta es la evidencia de alguien que ha entrado a Canaán. Alguien que realmente está ya en el reino de Dios, sabe que él es salvo, hijo de Dios, libre, bendecido por la gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es bien fácil darse cuenta de alguien que está muerto y apartado de Dios. Tú le preguntas a esa persona, ¿cómo el hombre es salvo? Y si te dice por sacramentos, por la fe en Jesús más obras, te das cuenta que esa persona no ha entrado a Canaán. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú por qué eres salvo? ¿Por qué crees que eres salvo? Por la gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú ves que alguien se acerca a Dios, vamos a ver ese ejemplo de ese fariseo que le dice, gracias Señor, porque yo no soy como esos pecadores. ¿Dónde estaba esta persona? Diga, fuera del reino. Porque alguien que está dentro del reino, no importa si es pastor, si tiene dones, si es ministro de alabanza, si tiene ya un crecimiento espiritual, no importa, viene a Dios humillado, diga humillado. Y no confiando en su propia justicia. Nunca jamás va a confiar en su propia justicia. Va a confiar en la justicia de Dios, que es en la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es bien fácil darse cuenta, hermano, de alguien cuando platicas con él, cuando él te está diciendo sus logros y que él ya sabe mucha palabra y que ya sirve y no le dan la gloria a Dios. Cuando alguien platica contigo de la palabra, siempre dice gracias a Dios por la misericordia de Dios, gloria al Señor. Pablo, ¿saben qué decía? Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo había jactancia en el apóstol Pablo? Nunca. Es bien fácil darse cuenta cuando alguien está en el reino, es una persona humilde, es una persona que se humilla delante de Dios, que cada vez que se acerca a Dios viene y dice, Señor, si no fuera por tu misericordia, yo no podría acercarme a ti. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Dios le está pidiendo aquí a Israel. Cuando entres a la tierra de Canaán, no vayas a pensar que es tu justicia. No vayas a empezar a sentirte como que eres tú, como que tú ya estás haciendo algo para merecer. ¿Se ha escuchado de gente que dice, no me siento digno? Dime, ¿quién puede ser digno de acercarse a Dios? ¿Quién podría decir, hoy soy digno, Señor, y me voy a acercar porque me porté bien esta semana y me gané el derecho a entrar a tu presencia? ¿Quién podría decir eso? Ahorita platicaba yo con el hermano Israel. Él está luchando en algunas áreas de su vida y se siente horrible, se siente mal porque le peca contra Dios. Eso es bueno, hermano. Preocúpate cuando peques y ya no sientas nada. Ahí preocúpate. Todos somos imperfectos. Ponga atención en esto que le voy a enseñar. ¿Cómo somos? Todos le fallamos a Dios todos los días. Pregúntale a que está a tu lado, si te dice que no es un mentiroso, ¿tú le fallas a Dios todos los días? Pregúntale, si te dice que no, ¿es un qué? Es un mentiroso porque ha de pensar que puede sacar su espíritu de este cuerpo de pecado. Mientras estamos en este cuerpo de pecado, somos imperfectos. ¿Quién no tiene malos pensamientos? ¿Habrá uno aquí que no tenga malos pensamientos? Todos tenemos malos pensamientos. De repente vemos algo y ya mi mente viajó y ya pequé delante de Dios. A veces nos hacen enojar y ya se nos salió una mala palabra y ya pecamos. ¿Cuál es el amén? Pero mi confianza no está en mi condición actual. Mi confianza está en mi condición
en Cristo. Mi confianza está en la justicia. Miren, hermanos, los que hemos creído en Cristo, fuimos revestidos de Cristo. Nos fue dado un manto de justicia. A ver, ¿qué nos fue dado? Este manto de justicia, ¿cómo te hace ver delante del Padre? ¿Cómo te ve el Padre todos los días? Santo, recto, justo e inocente. No por ti, por Cristo. ¿Tú, en qué vas a confiar tú? ¿En qué tanto has ganado en crecimiento, en conocimiento, en cuánto sirves a Dios? ¿O estás confiando en la obra de Cristo? ¿En qué estás confiando? Hay de aquel que esté confiando en su propia justicia. Se va a quedar. Otra vez. Hay de aquel que esté confiando en su propia justicia. Se va a quedar cuando venga Cristo. Aquel que esté pensando que ya porque se está portando un poquito mejor, que ya porque está leyendo más, que ya porque está sirviendo, ya se ganó el derecho a entrar, se va a quedar. La razón por que todas las religiones se van a ir al infierno es porque están confiando en su propia justicia, no en la justicia de Dios, que es en el amor y misericordia de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el tema de hoy, hermano. Tiene que quedar claro. Dice Dios, cuando te he introducido ya a esta tierra, otra vez, dice era 9, ¿qué dijimos? 4, ¿verdad? No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia. A ver, ¿a cuánto les queda claro en el 5? No por tu justicia, ¿verdad que no? Ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. No importa qué tan santo estés, te sientas, no creas que por eso tienes derecho a la tierra de bendición, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. A ver, dile al que está a tu lado, dice Dios que eres un pueblo duro de servir. Dice Dios que eres un rebelde, dice Dios que no eres capaz de vivir conforme a sus mandamientos. Hermano, aún regenerados, aún siendo hijos de Dios, aún teniendo el Espíritu Santo, vamos a seguir pecando. Ya no vamos a practicar el pecado, pero vamos a seguir pecando. ¿Hasta cuánto? Hasta que me muera o venga el Señor Jesucristo. Cambia este cuerpo de pecado en un cuerpo glorioso y entonces sí, el pecado jamás existe más. ¿Cuántos en amén? Dile que está a tu lado, hasta que te mueras tienes que pelear contra el pecado. Y cuando peques, si eres hijo de Dios, te vas a levantar, te vas a humillar y vas a seguir caminando. ¿Cuántos en amén? Y si no eres hijo, te vas a quedar tirado en el desierto y te espera el lago de fuego. Dice el 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor. Otra vez. Hermano, hay gente que ahorita ya se siente pastor, ministro, tiene conocimiento de la palabra y le da vergüenza decir, ¿sabes qué? Dios me sacó de la droga, yo era una prostituta, yo era esto, Dios me sacó de ahí. Les da vergüenza. Tienes que dar testimonio, que vean lo que eras antes de Cristo y lo que ahora eres en Cristo. Decíamos el anterior domingo, si tú no has estado en Egipto, tú no has entrado en Canaán. ¿Quién ha entrado a Canaán? Quien sabe que ha estado en Egipto, que era esclavo del pecado, pero que ahora Cristo lo ha hecho libre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, jamás te olvides de dónde te sacó el Señor. Amén. Bueno, vamos a ver este pasaje, miren. En Romanos 10 dice que Israel confiaba en su propia justicia. Sí hemos leído ya, ¿verdad? ¿Por qué confiaba en su propia justicia? Porque ignoraba la justicia de Dios. ¿Qué ignoraba el pueblo de Israel?
la justicia de Dios, pero se decían ser pueblo de Dios. Cuando alguien dice ser pueblo de Dios, él sabe que él es salvo por la justicia de Dios. Él sabe que Dios justifica al que es de la fe en Jesucristo. ¿A quién justifica Dios? Ponga atención, diga, Dios justifica a los que son de la fe en Jesús. ¿A quién justifica Dios? A los que son de la fe en Jesús. Y esto lo ignoraba el pueblo de Israel. Ahí dice en Romanos 10, dice el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, ¿para qué era su oración? Para salvación. Israel no era salvo. ¿Por qué no era salvo? Dice el 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, aparentan buscar a Dios, pero no conforme a conocimiento. Ignoran, ¿qué ignoran? Ignoran la justicia de Dios. Todo aquel que ignora la justicia de Dios va a querer establecer su propia justicia. Tú le preguntas a alguien, ¿cómo se salva el hombre? ¿Qué es lo primero que te dicen? Portándose bien. ¿No te dicen así? Esa persona, ¿qué tiene? Diga, ignora la justicia de Dios. ¿Y qué hace cuando ignora la justicia de Dios? Trae su propia justicia. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, porque los veo como que no me están entendiendo mucho. A ver, pregúntale a que está a tu lado, ¿tú eres salvo? Ahora pregúntale, ¿por qué eres salvo? ¿Por qué eres salvo? Dile, ¿por qué eres salvo? Dile. Si te dice, por la fe en el Señor Jesucristo, Él es salvo. Pero si te dice, porque he alcanzado un nivel espiritual, porque soy pastor, porque tengo estos dones, porque ya me porto bien, ignora la justicia de Dios. Le espera la condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es muy importante que cuando alguien te diga, tú eres salvo, si realmente tienes a Cristo, tienes que decir con convicción, sí soy salvo. Oye, pero te veo que todavía andas mal en esto. No es por obras, es por la fe en mi Señor Jesucristo. Y mi Señor Jesucristo me está perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya somos salvos, diga, ya somos salvos. Nosotros no ignoramos la justicia de Dios, ¿verdad que no? Entonces dice el 3, ignoran la justicia de Dios y ¿qué procuran establecer? Su propia justicia, no sujetándose a la justicia de Dios. Vaya usted a Lucas 18 y ahí vamos a ver, cuando alguien no ha entrado a Canaán, cuando alguien no ha entrado al reino de Dios, al conocimiento de la justicia de Dios, siempre se va a jactar. ¿Qué va a hacer esa persona? Se va a jactar. Aquí vamos a ver, miren, aquí está un buen ejemplo de alguien que ha entrado al reino de Dios y de alguien que no ha entrado a Canaán. Miren, fíjense, Lucas 18:9. ¿Ya lo tiene usted? Dice, a unos que confiaban en sí mismos, ¿en qué confiaban en sí mismos? Como justos, y menospreciaban a los otros. Cuando alguien menosprecia a otro, esa persona no ha entrado a Canaán. Cuando una persona se siente mayor que la otra persona porque tiene cierto conocimiento, esa persona no ha entrado a Canaán. Porque cuando alguien ha entrado a Canaán, mira a los demás como superiores a él mismo. Es una persona humilde, es una persona mansa. ¿Cuántos dicen amén? No es una persona que se jacta, jamás, porque sabe de dónde lo sacó el Señor y sabe que todo lo que tiene es por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice así, miren, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo. ¿A qué subieron estos 2? A orar. Uno era fariseo, que un fariseo aquí quiere decir alguien que era del pueblo de Dios, y el otro era ¿qué? Que era un publicano. Era una persona pecadora. En ese tiempo veían a un fariseo y decían, ahí va un hombre de Dios, ve sus vestimentas, está orando de pie, ese es un hombre de Dios. Y decían, ahí va un publicano, ¿qué decían de él? Ese es un vil pecador, es un ratero, cobra impuestos y se está enriqueciendo. O sea, ya estaban bien identificados, ¿no? Entonces suben a orar esos 2. El fariseo, que decían que era alguien de Dios, ¿cómo estaba? Desde ahí puesto en pie, ¿qué nos da Dios a entender de esta persona? Un orgulloso.
soberbio, que se acercaba a Dios como diciendo, aquí estoy, Señor, yo merezco estar aquí, yo doy diezmo, yo me porto bien. Vean una persona soberbia, orgullosa. Estaba de pie, ¿verdad? Orando con Dios. ¿Por qué dice que oraba consigo mismo si al principio vimos que subió a orar? Porque Dios esas actitudes de esa gente, esas oraciones, no las escucha. Cuando tú vengas delante de Dios y vengas con tu orgullo, mascando tu chicle, así como diciendo merezco que me oigas, Dios no escucha tu oración. Ante Dios tenemos que venir humillados, diga humillados, arrepentidos, un corazón contrito, humillado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este estaba orando consigo mismo, Dios no lo escuchaba y dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo se sentía delante de los demás? Se sentía mejor. Dile a que está a tu lado, tú y yo, ante Dios, éramos lo peor de lo peor. Te guste o no te guste, tú y yo éramos lo peor ante Dios. Ante Dios, tanto el violador como el que nunca violó, los dos son perversos, diga, los dos son perversos. Los dos merecíamos el lago de fuego. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí o no? ¿O estaré mal aquí? ¿No? Bueno, luego dice, yo no soy como los demás ladrones, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano. Vean, se comparaba con el publicano. Y Cristo le dijo, tú estás peor porque tú eres un sepulcro blanqueado. ¿Se acuerda usted? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Ya vio usted qué estaba trayendo este hombre delante de Dios? Diga, su propia justicia. Esta persona se fue al infierno porque nadie va a poder ser justo por su propia justicia. Luego dice, mas el publicano, vean a alguien que Dios le ha redarguido y le ha convencido que es un ser pecador y cómo viene una persona cuando es tocada por Dios. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué pedía este hombre? Pedía misericordia. ¿Y qué hace Dios cuando alguien viene con un corazón contrito y humillado? No lo rechaza. Diga, no lo rechaza. Lo perdona. Tenemos un Dios que es Padre de misericordias. ¿Conocen amén? Todo aquel que viene arrepentido delante del Señor no va a ser echado fuera, va a ser declarado justo delante de Dios. Porque tenemos un Padre de ¿qué? De misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean lo que dice aquí ¿en cuál me quedé? 14, ¿verdad? 14. Os digo que el publicano que se humilló, ¿cómo descendió a su casa? A ver, ¿cuántos de aquí creen estar ya justificados delante de Dios? Porque si no estás justificado, es que tu fe es falsa. Porque por la fe somos ¿qué? Justificados. Cuando alguien tiene la fe verdadera, ¿cómo vive delante de Dios toda su vida? ¿Cómo vive? Humillado. Diga humillado. ¿Cómo vive? El día que peca, ¿cómo viene delante de Dios? Humillado. Padre, te volví a fallar, volví a pecar, perdóname. Aquí dice, Señor, que si confieso mi pecado y me aparto, alcanzo misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo te declara Dios en ese momento? Justo. ¿Cómo te declara? Justo. ¿Estás confiando aquí en tu propia justicia o en la justicia de Dios? En la justicia de Dios. Entonces, esta persona fue declarada como justa antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será ¿qué? A ver, ¿cuántos de aquí ya quedó claro cómo debe de ser mi conducta, mi caminar en Cristo? ¿De altivez? ¿De orgullo? ¿Me voy a jactar de que conozco mucha Biblia, de que ya sirvo, de que tengo dones, de que ya tengo una estatura espiritual? ¿Me voy a jactar de eso? ¿A quién voy a siempre darle la gloria? A Dios. Vamos a verlo, mirá. Ahorita lo vamos a ver en el apóstol Pablo. Él nos da el ejemplo. Vaya usted a 1 Corintios 15:9.
Primera de Corintios 15:9. Gloria a Dios. Vean al apóstol Pablo. Usted sí sabe quién es el apóstol Pablo, ¿verdad? La Biblia lo menciona como el perito arquitecto. ¿Cuál es el amén? Fue el apóstol más usado por Dios, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Fue un hombre con dones, pero vean la actitud de este hombre. ¿Ya lo tiene usted? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. A ver, ¿qué enfatiza aquí Pablo? La gracia de Dios. ¿Qué enfatiza? La gracia de Dios. Dice, por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. ¿Qué vuelve aquí a enfatizar? La gracia de Dios. ¿Qué tienes que tú enfatizar siempre en tu vida? La gracia de Dios. Porque Dios dice que cuando ya me introdujo a esta tierra, no me olvide de dónde me sacó y que no traiga yo mi justicia, sino entienda que es por la justicia de Dios, por su misericordia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Diga, el favor inmerecido. La Escritura dice que la paga del pecado es ¿qué? ¿Cuántos de aquí saben que éramos todos pecadores? Que merecíamos. Y después dice, más la dádiva de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios, ¿qué es? En Cristo Jesús. A ver otra vez, la salvación es un regalo de Dios. Esto, hermano, está velado a todas las religiones. Las religiones están buscando la salvación por obras. ¿Usted cree que van a alcanzarla? Y a nosotros que no buscábamos a Dios, que no preguntábamos por Él, dice Dios, te voy a regalar la salvación. De pura gracia. ¿Cómo tienes que estar delante de este Dios que nos amó siendo pecadores? Agradecidos. Todos los días de tu vida tienes que levantarte y lo primero que le tienes que decir es gracias, Señor. Gracias, porque si no fuese por tu misericordia, yo quién sabe dónde estaría. ¿Cuántos dicen amén? Y todo es por su gracia, diga, todo es por su gracia. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, vaya usted a Daniel. Daniel 9:18. ¿Saben cuántos han leído la historia de Daniel? ¿Cómo era este hombre según las Escrituras? ¿Alguien ha leído? Era un hombre amado por Dios. Era un hombre recto, honesto. ¿Cuántos dicen amén? Prefería no obedecer a lo que el rey le decía que comiera ciertos alimentos porque quería agradar a Dios. ¿Cuántos han leído esto de Daniel? ¿Y saben en qué confiaba Daniel? ¿Alguien sabe en qué confiaba Daniel? En la justicia de Dios, en la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Daniel 9:18. ¿Ya lo tiene usted? Aquí él está orando y vean su oración. Dile que está a tu lado, ve cómo se debe de orar. Dice Daniel, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos. ¿Qué estaba haciendo aquí Daniel? Diga, estaba rogando. ¿Sí estaba rogando? ¿Si ha oído usted a esos falsos predicadores que empiezan, vamos a orar, dicen, Padre, te pedimos, y de repente dicen, decretamos, desatamos, confesamos? ¿Sí los habéis cuidado? Esa gente no sabe ni lo que está diciendo. A Dios se le ruega, diga, se le ruega. Amén. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba rogando, ¿verdad? Ante ti, confiados, dice, no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias. ¿Sí se da cuenta? Sino en tus muchas misericordias. Jamás te vayas a atrever a decirle a Dios, Señor, ya te estoy sirviendo, el domingo di mi ofrenda, Señor, yo creo que ya merezco que me bendigas, yo creo que ya merezco que me des un mejor empleo. Jamás te vayas a atrever a querer traer tus justicias delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le vas a pedir a Dios siempre?
Diga, misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí, sí oró así Daniel? ¿Confiaba en sus justicias de él? Le dijo, Señor, acuérdate que yo he caminado rectamente, acuérdate. Acuérdate que yo no te negué cuando dijeron que nos echaban a los leones. ¿Así vino Daniel? No, yo no confío en mis justicias, confío en tus muchas misericordias. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver otro ejemplo. Salmo 51. Salmo 51. Vamos a ver al salmista David. Vamos a ver en qué confiaba David. Aquí Dios le muestra a David su condición. ¿Sabe por qué hay gente que no se humilla delante de Dios o no confía en la misericordia de Dios? Porque todavía no le ha sido revelada su condición. Vean cómo aquí Dios le muestra su condición a David y vean la oración de David. David dice a Dios, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Qué pedía el rey David? Misericordia, piedad. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. A ver, ¿cómo se sentía aquí David? Se sentía un hombre pecador. ¿Cómo se sentía David? A ver, ¿cuántos de aquí realmente cuando vienen y oyen la palabra, Dios nos muestra nuestra condición y nos miramos en este espejo y decimos, soy un pecador? O sales diciendo, eso ya lo sabía. Esa revelación ya Dios me la había mostrado. ¿Así sales? ¿Venimos a aprender revelaciones? ¿O venimos a que Dios hable a mi vida? A ver, ¿habrá aquí alguien que diga, yo ya no necesito de que me digas que estoy mal, yo ya estoy bien? ¿Habrá alguien así? Cuando venimos aquí, como en verdad, sí Dios te hace sentir realmente que nos falta un montón, realmente. Por ejemplo, cuando Dios te dice, ámame sobre todas las cosas, tú dices, Padre, ayúdame. Cuando te dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿qué le dices? Ayúdame, Señor. Porque la verdad, ahorita, como me estás diciendo, estoy reprobado. ¿Sí o no? Cuando me dice, ama a tus hermanos, ama a tu enemigo, ¿cómo te sientes? Vas a decir, no, eso ya, vas a ser como el joven rico. Eso siempre lo he guardado, Señor, ¿qué más hago? ¿Así le vas a decir? Pues hay gente que así viene a la iglesia, luego se acerca a mí y dice, eso ya me lo había mostrado el Señor. Dios me lo mostró en un sueño, lo que usted dijo. O sea que venimos como a ver qué revelación nos da Dios. No, Dios me muestra mi condición para que yo viva humillado, le pida misericordia a Dios y Él pueda obrar en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Aquí a David, ¿qué hizo Dios? Le mostró su condición. ¿Y qué pedía en el 2 el salmista? Lávame más y más de mi maldad. A ver, honestamente, dile que está a tu lado, ¿tú necesitas hacer esta oración? O ya te sientes ya como el apóstol, ¿qué? ¿Cuántos pueden decir a Dios, Señor, yo necesito que laves más y más mi maldad? ¿Sí o no? Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, vean a alguien que le ha sido revelado su condición pecaminosa. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre ¿dónde? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo nacemos, hermano? Diga, nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que estamos en un cuerpo pecaminoso? Si ya te diste cuenta o no te diste cuenta. ¿Hacia dónde te lleva tu cuerpo cada día? Quiere pecar. El cuerpo quiere pecar, hermano. Dice el apóstol Pablo, hago lo que no quiero. El cuerpo siempre tiende ¿qué? A pecar. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo y que ahora ya podemos retener y no practicar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero es la gracia de Dios. Luego dice en el 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué a David le fue revelado su condición? Diga, porque era un hombre de comunión. ¿Sabes por qué hay gente que
que se cree más que los demás, que confía en su propia justicia, no es gente que tenga comunión delante de Dios. No es alguien que viene ante Dios y abre su corazón. Dile al que está a tu lado, cuando vengas a Dios, abre tu corazón delante de Él. Cuando ores, hermano, no vengas así como una oración que ya la repites, no. Ven, examínate y dile, Padre, no te puedo engañar, tú me conoces. Y en mi corazón todavía hay estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? En la intimidad, hermano, es cuando Dios permite que te desnudes, veas tu condición para que te puedas humillar y le pidas misericordia a Dios. Aquí David lo dice en ese texto. Aquí tú amas la verdad. ¿Dónde ama Dios la verdad? Hermano, aquí todos aparentamos una cosa. Sobre todo los varones, aquí eres muy amable con tu esposa, pero en tu casa, ¿verdad que no? Y cuando vienes en oración le dices, Padre, tú sabes que trato bien a mi esposa, ¿eh? ¿Así vienes en oración con él? O ahí sí te destapas y le dices, Padre, soy un hipócrita porque en la iglesia soy uno y en mi casa soy otro, Señor, no te puedo engañar. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no dicen amén? A ver. Aquí todos son muy amables, nadie se enoja, todos sonreímos, pero el que nos conoce dice, no, ese es bien enojón. Ese es bien enojón por cualquier cosa y se enoja. Ante Dios, ¿cómo vienes? ¿Así te acercas a Dios? Cuando vienes a orar te ríes con Dios, mira, Señor, estoy contento. O le dices, Señor, quítame este enojo, quítame la ira, Señor, que no me gobierne. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Crees que Dios lo va a hacer si te humillas? ¿Qué decía en el 7? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí está viendo cómo David se estaba humillando? No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vean a alguien que tiene una comunión verdadera con Dios, siempre se va a humillar delante de Dios. Jamás llegues con Dios y te empieces a quejar y digas, ¿ya viste mi esposo cómo es? Me está maltratando y por su culpa no voy a la iglesia, Señor, y por su culpa no te obedezco. Nunca vengas con Dios, siempre trae tu corazón, no traigas el de otros. ¿Cuántos dicen amén? Siempre tú di, mira, soy yo, Señor, soy yo, cámbiame a mí, dame crecimiento, dame madurez. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vean a David en qué confiaba. Vaya usted a Salmo 5, versículo 4. ¿Vio cómo se humilló David? Bueno, vamos a ver en qué confiaba David, si confiaba en él o en la misericordia de Dios. Tenemos Salmo 5, 4. Salmo 5, versículo 4. Dice aquí, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Verdad que Dios no se complace en la maldad? El malo, ponga atención, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Sí están escuchando? Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. ¿Ya vio a quién odia a Jehová? ¿Y qué les va a hacer al pecador? Bueno, ¿todos somos pecadores? Y vea lo que dice David. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. A ver, ¿cómo? Miren, David da una lista y dice, estos no van a entrar, Señor, los vas a destruir. Yo soy como esos, pero por tu misericordia yo puedo entrar a tu casa, Señor. A ver, ¿cuántos tienen acceso a la presencia de Dios? ¿Por qué? Por su misericordia, por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Cuántos dicen amén?
Hasta aquí, ¿a cuántos ya les quedó claro que es por la gracia y misericordia de Dios? ¿Si dice así o no? Miren, hermanos, vaya usted a Isaías 1:9. Aquí vamos a ver que si Dios no hubiera escogido un remanente, todos ya seríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo seríamos? ¿Sabes por qué Dios no nos ha destruido ni nos va a echar al infierno? Porque escogió un remanente por gracia. Por gracia. Isaías 1:9. Dice aquí el profeta: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, que es el remanente, ¿cómo seríamos? ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? ¿Fue destruido con azufre? ¿Sí o no? Fuego y azufre. ¿Qué simboliza eso? Lago de fuego. Si no fuese por la misericordia de Dios, que escogió un remanente y lo escogió por gracia, ¿por qué lo escogió? No porque lo merezcamos, por gracia, por su misericordia. Esto está en Romanos 11:3. Tú tienes que saber, hermano, que si ya has entrado en Canaán, si confías en la justicia de Dios, si tienes una fe verdadera en Cristo, tú eres un escogido de Dios. ¿Eres un qué? Escogido de Dios. Miren, ¿qué dice Romanos 3? Romanos 3. Perdón, 11:3, perdón. Romanos capítulo 11, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice aquí el profeta: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Aquí decía el profeta. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado, ¿cuánto ha quedado? Un remanente, ya vimos que es un grupo pequeño, escogido ¿por qué? Por gracia. Si tú realmente estás en Canaán, ¿por qué? Por gracia, por el favor inmerecido de Dios. Eres parte de ese remanente. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice el 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dicen las religiones? Si es por gracia, más obras. ¿Sí ha escuchado? ¿Se puede eso? O es por gracia o es por obras. Y por obras es imposible. ¿Cuántos saben que por obras es imposible? Amén. Vamos a ver otro personaje. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Al apóstol Pablo. Ya vimos que él afirmaba que era la gracia de Dios, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. ¿Ya lo tiene usted? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, ponga atención, alguien que está en Canaán, da testimonio, diga, da testimonio. Aquí el apóstol Pablo, ¿qué decía que era antes? Era un blasfemo. ¿Qué era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, hermano, agarraba a los cristianos y les decías, o niegas a Jesucristo y lo maldices, o te mato. Vean lo que hacía el apóstol Pablo. Era un blasfemo. Era un, ¿qué más dice? Perseguidor, perseguía a la iglesia. Era un ¿qué? Injuriador. Pero dice, mas fui recibido a misericordia. A ver, ¿a qué fue recibido? Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia, ¿qué exalta aquí el apóstol Pablo? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino Cristo? Para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿cómo se consideraba el apóstol Pablo? Yo soy el primero, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero. ¿Qué mostró Cristo en él? Toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. A ver, ¿cuántos van a caminar como el apóstol Pablo y pueden dar testimonio? Yo era un borracho, era un adúltero, era un fornicario, y Dios me sacó de ahí. No vengas con tus testimonios. Dios me canceló una deuda, Dios me dio un coche y lo estás pagando. No digas esas tonterías. ¿Cuántos dicen amén? Esas son tonterías, esos no son testimonios. Testimonio de poder es que eras esclavo del pecado, estabas ciego y muerto, ahora ves, conoces la verdad y andas en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, miren, vaya usted a Filipenses 3. Filipenses 3. Vamos a leer desde el 3. Vean a alguien que ha entrado a Canaán. Alguien que ha entrado a Canaán, al reino de Dios, no confía en la carne, que son sus obras. ¿Ya lo tiene usted? 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, dice el apóstol Pablo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos. ¿Dónde nos gloriamos nosotros? ¿A quién le damos toda la gloria? Diga, a Cristo Jesús, ¿sí o no? Jamás nos vamos a dar la gloria a nosotros, ¿verdad que no? ¿A quién le vamos a dar la gloria? Jamás le vamos a dar la gloria a ningún hombre. ¿Cuántos saben eso? Jamás le vamos a decir por mi pastor. ¿Ya viste mi pastor? No, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no teniendo confianza, ¿dónde? En la carne. ¿Verdad que nosotros no confiamos en nada de lo que hacemos nosotros? A ver, dile al que está a tu lado, ¿tú confías en la obra de Cristo o confías en lo que tú estás haciendo ahorita? Porque si confías en lo que estás haciendo ahorita, ¿estás dónde? Diga, ¿estás poniendo tu confianza dónde? En la carne. Dice el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice? Yo más. Él dice, yo estaba circuncidado al 8º día. Era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, ¿cómo era? Fariseo. En cuanto a celo, ¿cómo era? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que era en la ley, ¿cómo era? Irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Cuánto? Todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando hables de la obra en tu vida, ¿a quién vas a exaltar? Diga, a Cristo. Hermano, por Cristo, diga, me ha sido dado el querer como el hacer. A ver, ¿por Cristo qué te ha sido dado? Si ahora tienes deseos de venir a la iglesia y la capacidad de hacerlo y de leer y de orar, ¿quién te dio esa capacidad? Diga, por medio de Cristo la recibí. ¿Cómo dicen amén? Diga, en Cristo Dios me da el crecimiento. ¿Qué te da Dios? ¿O el crecimiento está en ti? ¿Tú puedes crecer por ti mismo? ¿Tú puedes añadir siquiera un codo a tu estatura? No, el crecimiento lo da Dios por medio de Cristo. Ahora, la sabiduría la da Dios. ¿Cuántos dicen amén? El don de fe lo da Dios. El don de arrepentimiento lo da Dios. El que comenzó la buena obra en mí, el que la comenzó, la va a completar. ¿A quién estamos siempre dándole la gloria? A Cristo. ¿A quién le damos la gloria? A Cristo, ¿verdad? Y luego dice ahí, cuando alguien exalta a Cristo, jamás se atreve a traer su propia justicia. Dice en el 9, vean cómo quería ser hallado Pablo. Yo quiero ser hallado, dice, en él. ¿En quién quiere ser hallado Pablo?
en Cristo, en lo que hizo Cristo por su vida, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. A ver, ¿cómo quería ser hallado Pablo? Teniendo la fe en mi Señor Jesucristo, reconociendo a Cristo como el todo, diga, como el todo. En Cristo somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos promesas, el nuevo nacimiento, fuimos introducidos al reino, va a venir Dios por nosotros porque estamos en Cristo, ya no andamos en la carne porque estamos en Cristo, y todo es en nuestro Señor Jesucristo. Dios no le dejó nada al hombre, diga, no le dejó nada. Hay quienes piensan que 1% tiene Dios y el hombre tiene otro por ciento. Al hombre no le dejó nada, para que nadie se jacte delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué nos dejó? Nada. Tú no vas a poder decir, Señor, tú me salvaste y todo, pero yo hice poquitito. Nada. ¿Cuánto hicimos? Nada. Si creímos, ¿por qué creímos? Diga, me dio la fe. Dice aquí que por gracia soy salvo por medio de la fe, y que eso no es de mí, es un don de Dios. ¿No dice así la palabra? Dice que el que concede el arrepentimiento es Dios. Si ya te arrepentiste, ¿quién te concedió el arrepentimiento? Si ya has crecido un poquito, ¿quién te dio el crecimiento? Si ya conoces un poquito la palabra, ¿quién te dio la sabiduría? Y entonces dice Dios, entonces, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te jactas? ¿Por qué te jactas si lo que tienes te ha sido dado? ¿Cuántos en amén? Entonces, ¿qué tenemos? Nada, ¿verdad? Entonces, ¿en qué confiaba el apóstol Pablo? ¿En su justicia? No, en la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. La justicia que es de Dios. ¿Por qué? Hermano, siempre el apóstol Pablo va a exaltar la gracia, la misericordia y la fe en Jesucristo. Jamás en las obras del hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí quedó claro, hermano? Bueno, mira, vaya usted a Tito 3. Y este texto, apréndetelo, hermano. Apréndetelo y llévalo siempre en tu corazón. Y llévalos en tus oraciones. Tito 3. Gloria a Dios. Tito 3:3 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, vivíamos en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos a unos a otros. Así vivíamos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿qué se manifestó? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, diga, ya nos salvó. No por obras de justicia, me tiene que quedar bien claro. ¿Ya me salvó? Diga sí. No por obras de justicia, ¿verdad que no? Que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, aquí habla el nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo. A ver, ¿quién pudo nacer de nuevo por sí mismo? ¿Por qué nacimos de nuevo? Vaya usted a Primera de Pedro 1:3. Si aquí ya somos nacidos de nuevo, todo está en la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, bendito sea nuestro Dios, que según su qué, según su grande misericordia, ¿qué hizo con sus escogidos? Nos hizo renacer, nuevo nacimiento, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, todo el Antiguo Testamento habla de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El profeta Isaías dice, venid los que están sedientos y compren sin dinero. ¿Cómo se compra? Sin dinero. Tú no vienes a Dios con tus obras, tú vienes humillado, confiando en su obra de Cristo en la cruz, que por su misericordia tú eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano,
¿Para qué Dios nos salvó así gratuitamente? ¿Sí nos salvó gratuitamente? Por medio de la muerte de Cristo, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados. Pero ¿sabes por qué? Ya cerramos con ese texto. Vaya usted a Efesios 1:3. Dios nos salvó de pura gracia, hermano, para que todos los días le demos la gloria. Le demos a Él toda la gloria, la honra, la alabanza y exaltemos su gloria. Miren, ¿qué dice aquí Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿verdad que ya nos bendijo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según qué, vean, el puro afecto de su voluntad. Vean para qué nos escogió, nos perdonó, nos santificó, nos hizo hijos de Dios. Vean para qué en el 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué tienes que estar diciéndole a Dios todos los días de tu vida? Señor, te alabo, te bendigo, porque tuviste misericordia de mí y tu gracia fue derramada sobre mi vida. Siendo yo un vil pecador mereciendo la muerte, me has salvado por medio de Cristo. ¿Cuántos en amén? Otra vez, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en quién, en el amado nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su. Hermano, la Biblia siempre va a exaltar su gracia. Siempre diga, por gracia somos salvos. ¿Cuántos en amén? Por su gracia soy lo que soy. ¿Cuántos en amén? Vamos a orar. Espero que, si quedó claro el tema, de aquí en adelante vivas humillado, vivas agradecido. No mires tu condición de pecado para que te puedas acercar a Dios. Dios lo que pide es fe. Es imposible agradar a Dios sin fe, es imposible. Pero el que tiene una verdadera fe y sabe que anda en pecado, él viene humillado y confía en la misericordia de Dios. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, porque somos salvos por gracia, porque de pura gracia nos has amado, nos has rescatado, mi Señor. No merecíamos nada, Padre, sino la muerte, pues la paga del pecado es muerte. Pero tú nos has amado con amor eterno, mi Señor. Ya nos habías escogido, Padre, como vasos de misericordia, para que un día, mi Señor, mostrases tu misericordia en nosotros. No venimos con nuestra propia justicia, Padre. Venimos humillados delante de ti. Aún pecamos, mi Señor. Si bien ya no practicamos el pecado, aún pecamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos todas las veces que fallamos, que desobedecemos a tu palabra, Padre. Pero confiamos que tú eres un Dios de misericordia, Señor. Que tú no rechazas un corazón contrito y humillado, Padre. Aquí estamos, mi Señor. No confiamos en nuestra justicia, Padre, sino en la justicia de Dios, que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, te amamos, te adoramos. Dale un aplauso al Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida.
más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amar.